Dale, dale. Dale, dale. ¿Listo? Gracias, Mati. ¿Le bajamos un poquito el volumen acá? No. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar la clase con el amigo... ¿Me escuchan bien todos? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Con el amigo Carlos, Lima Indy por 2, Juliet, Víctor Charlie. Víctor Charlie. Le va a hablar un poquito de antenas, frecuencia y... Bueno, Carlitos. ¿Arrancamos? Tiene el honor de arrancar usted. Bueno, si no queda más remedio. Yo aclaro antes que nada, estoy por culpa de él. Así que no me hago cargo. Porque esto es como el cuento del viejito de la quinceañera. Vos que no sabés, yo que no me acuerdo. Estamos complicados. Estamos complicados, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a ver un poquitito algunas cuestiones básicas. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. ¿Sí? Estamos tratando de sacar una licencia de radioaficionado, no ser ingeniero en la NASA. Obviamente está bueno que toda la curiosidad, consulta, dudas, se pregunten y googleen. Busquen mucha data. Nosotros nos arrancamos en radio que internet, pues tan viejo, pero existía, pero había muy poca información y era difícil. Hoy hay mucho tutorial, mucha cosa. Entonces está bueno que vayan buscando también por ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es a ver si podemos aclarar un poquito el tema de lo que es por qué hablamos de bandas y hablamos en metros, porque la banda de 80 metros, la banda de 10 metros, la banda de 70 centímetros. ¿Y por qué hablamos de kilohertz o de megahertz? O sea, ¿por qué la complicamos tanto? Bueno, vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata eso. Y también tratar de entender un poquito cómo funcionan o se transmiten las señales de radio. ¿Sí? Lo más complicado de esto es explicar cosas que no se ven. Si yo te le digo, bueno, ¿saben cómo es una vaca? Es un bicho, tiene 4 patas, pelo, 2 cuernos, qué sé yo, ¿qué más que miro que una vaca? Y el que no, le digo, mira, acá hay una foto. Ahora, una foto de la onda que sale de la antena que está acá arriba, va a ser jodido. No hay forma. Entonces tratamos de tratar de explicarlo con algunos ejemplos como para que se pueda entender. En la naturaleza hay muchas cosas que se propagan en forma de ondas, ¿sí? Como las señales de radio. Y para eso podemos recurrir a ejemplos simples para entender las ondas de radio. Por ejemplo, seguramente más de alguno de ustedes habrá estado en la orilla del río, sabía que en el pique, están ahí con la caña, se tomaron 15 termos de mate, la yerba ya se lavó 3 veces, no pasa nada. Era planchadito, el agua planchadita, y de repente pasa un vago con una lanchita. Y de repente empieza a notar que el agua empieza a ondularse. ¿Sí? Al punto que si ustedes están con los piecitos al borde del agua, de repente tiene que hacer, correte para atrás porque te empieza a salpicar. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el agua se propagó en una forma de onda, o sea, en una forma de senoide, ese es el término geométrico que tiene una gráfica que tiene una forma con un pico máximo y un pico mínimo. ¿Sí? No solamente podemos dar ese ejemplo, o podemos dar otro ejemplo. Alguien con una guitarra. Uno agarra una guitarra, pulsa una cuerda, produce un sonido. Si miramos nosotros la cuerda, sobre todo la cuerda de las más gruesas, aquí trasera, las cuerdas más gordas, van a notar que vibra. No llegamos a distinguir quizás la forma de la onda así, senoidal o forma de un pico máximo, un pico mínimo, pero vemos que se mueve, que vibra. Las ondas de radio hacen exactamente lo mismo. Viajan de un punto al otro, así como la ola que generó la lanchita en el medio del río y me llegó a la orilla. Bueno, cuando uno está con un equipo y está emitiendo, ¿sí? A través de la antena, sale una señal con esa forma. ¿Sí? Ahora bien, el tema sería, ¿para qué nos va a servir entender esto en la práctica? ¿Sí? Y nada más ni nada menos que, como, entre otras cosas, para saber cómo calcular una antena. La antena es el elemento fundamental, seguramente los muchachos lo habrán dicho un montón de veces, y con los poquitos años que tengo de radio, casi 30,
Te tuve que darle la razón a los viejos, decir, sí, tienen razón. Esto es el 10-20%. Wow. El resto es la antena. Yo puedo tener un equipo que valga fortuna, millones de dólares, si quieren. Pero si no tengo una antena, tengo un piolín de ese para atar el matambre, para atar la caja de la pizza, como antena, no me va a escuchar nadie. Ahora, si yo tengo un equipito muy modesto, un QRP, un equipito de muy poquita potencia, ¿sí? Pero tengo una buena antena, probablemente llegue. No sé si muy lejos, pero alguien me va a escuchar. Después va a depender de otras cuestiones, la propagación, el receptor que tenga el otro y la otra estación, la antena que tenga otra estación, etc. Pero la antena es fundamental. Entonces, el tema es más o menos entender esto, cómo se propaga una señal de radio y qué es eso de las ondas, qué es los kilohertz, y todo ese tipo de cosas nos va a servir, entre otras cosas, con un fin práctico que es justamente eso. Entender primero, saber qué medida le voy a dar a mi antena y, en segundo lugar, también entender después, cuando se vean propagación, si yo quiero hablar acá a 10 cuadras con un amigo, qué banda me conviene usar, y si yo quiero hablar con un cordobés, qué otra banda me conviene, y si yo quiero hablar con un japonés, qué otra banda me conviene. ¿Sí? Bueno. Como hacen los médicos cuando van a estudiar una enfermedad, ¿qué hacen los tipos? Lo primero que estudian que es la bacteria que causa la enfermedad. Si vamos a levantar una pared, lo primero que tenemos que saber es qué medida tiene el ladrillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una pared de 15 para separar un ambiente de otro, el ladrillo lo pongo así. Si voy a hacer una pared de 30, que es la que va a soportar el techo, el ladrillo lo ven atravesado. O sea, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber qué medida tiene el ladrillo. Pues si no, no voy a saber cómo poder construir la pared. Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo. Entonces dijimos que en el caso de, por ejemplo, el ejemplo simple de la lancha, la ola que provoca, o la onda que provoca, va a tener esta forma indefinidamente. ¿Sí? O sea, ¿se ve ahí? Vamos a tener un pico máximo, o sea, vamos a partir de cero, el agua planchada, vamos a tener un pico máximo, va a volver al nivel donde estaba originalmente, va a tener un pico mínimo y va a volver de vuelta al nivel original. Y eso indefinidamente. ¿Sí? ¿Qué podemos ver acá? Esto tenemos que saber cuantificarlo, medirlo, para poder después aplicarlo. ¿Qué es una de las cosas que se miden? Podemos medir la amplitud. Sí, que es la medida. Y podemos medir la longitud de onda. Es esta medida de acá. ¿Sí? A esto se le llama longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? La medida que tiene un ciclo completo, o sea, con su pico máximo y su pico mínimo, y cuando vuelve a cero. Eso se le llama ciclo. ¿Sí? Entonces, la medida que yo tengo, la longitud, que se da en metros, o sea, como dije al principio, en la naturaleza hay un montón de cosas que se propagan con forma de onda. En el caso de las ondas de radio, lo más común es que las longitudes de onda, ¿sí?, se midan normalmente en metros, en centímetros o en milímetros. ¿Sí? La banda que usamos normalmente los radioaficionados vamos a trabajar en metros o en centímetros. Hay bandas milimétricas, sí, que tienen longitud de onda de milímetros, pero normalmente estamos hablando de trabajar en microondas. Sí. ¿En qué se mide la amplitud? La amplitud es una medida relativa que no nos vamos a meter todavía en eso. ¿Por qué? Porque si yo te estoy hablando de una corriente alterna, te puedo hablar de volt. Si yo te mido voltaje. Si yo te mido, vamos a hablar de potencia, te la mido en watt. ¿Sí? Es potencia, básicamente. Tomarlo como una magnitud relativa, que puede ser potencia, puede ser voltaje, depende. A ver, si yo quiero medir esto a la salida de, por ejemplo, de, no sé, la placa de sonido de la PC que estamos ahora usando, voy a medir volt, de voltaje. Si yo quiero medir una onda sonora, probablemente mida en decibeles. Si yo voy a medir la potencia de salida que va a tener el equipo, lo voy a medir en watt. Por eso no doy magnitud.
O sea, el dato de la amplitud, tomémoslo simplemente por ahora a título ilustrativo y no mucho más. Vamos a entrar en otro tema, lo que es frecuencia y lo que es longitud de onda. ¿Sí? Pero digamos que eso es una de las magnitudes que uno puede medir de ese ladrillo y con el que vamos a construir la pared. O sea, es el elemento básico que es la señal de radio. Bueno, tiene una amplitud, tiene una longitud de onda, ¿sí? Y va a tener una frecuencia. ¿Sí? Bueno. La longitud de onda, como dijimos, es la medida que tiene el ciclo completo. Eso le llamamos longitud de onda. ¿Está bien? Ahora, vamos a hablar de otra cosa, que es la frecuencia. En el caso de la frecuencia, ¿qué quiere decir cuando hablamos de frecuencia? Es cuántas veces se repite esto por unidad de tiempo. ¿Sí? Es como yo le pregunto a ustedes, ¿con qué frecuencia vienen al club? Y vengo una vez por semana. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia me llega la cuenta de la luz? Perdón por la pregunta. Una vez por mes. Bueno, ¿cuántas veces se produce esto? Bueno, por unidad de tiempo. En radio se habla, si la unidad de tiempo es el segundo. Se habla de ciclos por segundo. ¿Sí? Más o menos, vamos, ahí más o menos se va a entender lo que voy diciendo. O me dicen todo que sí y me dicen que para contar, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, cualquier cosa me dicen. Entonces, si yo tengo una señal, vamos a hacerlo chiquitito acá arriba, que hace esto, si esto dijimos que siempre va a ser un segundo, yo puedo decir que esta señal tiene una frecuencia de 3 Hz o 3 ciclos por segundo. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3. ¿Sí? La unidad de medida es el ciclo por segundo o es el Hertz. Hertz es el nombre del alemán que hizo todos estos estudios, ¿sí? Y realmente se llamaba Hertz y le pusieron el nombre del fulano. Que alguno dirá, el tipo era un genio, era un capo. No, el tipo estaba envolado, no había luz eléctrica, no había un poco, no había internet, no había... ¿Qué hacía? Ahí se puso a estudiar de radio, el tipo, qué sé yo. Es como Galileo, dice, no había un astrónomo, el tipo era un capo. Dice, loco, a las 6 de la tarde bajo el sol, que mientras la bruja terminaba de hacer el guiso, ¿qué hacía el tipo? Miraba las estrellas. Entonces, no sé si era tan genio, pero bueno. Tenía mucho tiempo libre. Tiene mucho tiempo libre, exacto. Tiene mucho tiempo libre. O sea, acá esta es la sección, rompamos con los mitos. O sea, es un tipo como nosotros, pero bueno, un poquito más pillo quizá que nosotros. Qué sé yo, pero bueno. Entonces, pero más aparte, la unidad es el hertz o el ciclo por segundo. ¿Hasta ahí vamos? Y esto lo podemos comprobar de una forma muy simple. Lo que estamos hablando es cómo varían las frecuencias en las señales. Cuando hablábamos de la lancha o el bote que pasa por el río y produce ese oleaje, nosotros nos ponemos en la orilla, quien no lo habrá hecho, te quedas viendo y ves las olitas. Y puedes contarlas. 1, 2, 3, cuando van pasando. Cuando el músico toca la guitarra y pulsa una cuerda, vemos que la cuerda vibra. Ahora, ¿alguien logró contarlas? No sé si alguno acá es músico, capaz, acá el caballero capaz me dice una burrada, un poco de cosas así del sordo. El do creo que es que tiene 440 Hz, o el la. El la. Bueno, por ejemplo, estamos hablando que la cuerda se movió 440 veces en un segundo. O sea, llegamos a percibir que se mueve, pero no hay forma de contarlo. En el caso del oleaje del bote, sí. ¿Por qué? Pues la frecuencia es más baja.
En el caso de la cuerda ya de la guitarra es más alta. Entonces ya percibimos el efecto, pues de hecho incluso hasta lo oímos, pero no hay forma de contarlo. En el caso de la señal de radio, estamos complicadísimos. ¿Por qué? Pues las frecuencias son muchísimo más altas. Entonces, nos encontramos que, por ejemplo, para la banda de 80 metros, la frecuencia es de 'Perdón la letra, caligrafía me quedó previa, che. La banda empieza en 3.500.000 Hz. Y dije la banda de 80 metros, la de 60, si quieren la de 160, que es una de las primeras bandas. Noble, BLF, que tenemos también un segmento por ahí abajo en 136 kHz. Pero ya estamos hablando de la banda, por ejemplo, 3,5 millones de Hz. O sea, si hay alguno que puede ver esto saliendo de la antena, ahí lo meto en una jola y me lo llevo a un circo. Nos llenamos de guita. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es decir, 3,5 millones de Hz. Che, nos encontramos en un par de cambios, quiero probar el equipo. Ponete en 3.650.000 Hz. No es muy práctico, digamos. Entonces, aparecen los múltiplos. Vamos a escribir por acá abajo, los kilohertz y los megahertz. También están los gigahertz, etc. Ah, el borrador. Genial, genial. Vamos a borrar un poco entonces. Me pasó el borrador. Así no queda evidencia toda la barbaridad que dije. Está todo grabado, ¿eh? La traba. La automática. Bueno, entonces, vamos a tratar de llevar esto a un término un poco más manejable, más práctico. Podremos hablar de 3.500 kHz. O podemos hablar de 3.5 MHz. Digo megahertz, pero también puede ser megaciclos. Es lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? De hecho, seguramente habrán escuchado en las emisoras de radio de broadcasting, las emisoras comerciales, que algunos locutores cuando dan realmente a la hora, dicen, transmite radio Gualeguay, la frecuencia no es kilohertz. Y algunos dicen la frecuencia de kilociclos. En realidad es lo mismo, ¿sí? Y la relación es la misma. ¿Qué quiere decir? Que 1 kilohertz es igual a 1000 Hz. ¿Sí? Y 1 megahertz es igual a 1000 kilohertz o es igual a 1.000.000 de Hz. ¿Sí? Esto porque se hace una cuestión de practicidad, obviamente. Hablamos también dijimos en algún momento hablamos de bandas milimétricas, porque ahora voy a explicar lo que son por qué lo de las bandas y los metros. Cuando se trabaja en microondas, estamos hablando de gigahertz, que son 1000 MHz. Pero digamos, no lo quiero complicar, porque quedémonos por ahora con esto. Pero bueno, 1000 MHz, en realidad, o sea, 1 GHz son 1000 MHz. 1.000.000 de kilohertz, habría que darle 3 0 más. ¿Sí? Entonces, recapitulemos. Dijimos que las señales de radio viajan en forma senoidal. Que todo este camino, arrancando con un 0, un pico máximo, un 0, un pico mínimo, volvemos al 0, le llamamos ciclo. Que el ciclo, o el hertz, es la unidad de medida.
¿Cuántas veces esto en cuánto? En un segundo. ¿Sí? Y dijimos que esto que está acá se le llama longitud de onda. Y acá agregamos una cosita más. La longitud de onda adelante, hola, ¿qué tal? Carlos. Entonces, la longitud de onda se puede medir. Pasa algo parecido que con esto, con la frecuencia. Normalmente se puede medir en metros, se puede medir en centímetros o se puede medir en milímetros. Básicamente por el mismo tema. Cuando las frecuencias son muy bajas, las longitudes son muy grandes. Entonces, uno estaría hablando de 1.500 millones de metros de longitud, de una cosa también práctica. Entonces, o de centímetros. Entonces, normalmente, en la que es el pedazo del espectro, vamos a remitirnos solamente al pedazo del espectro radioeléctrico, al espectro que nosotros nos vamos a utilizar, ¿sí? Los radioaficionados, o sea que comprende lo que es HF, VHF, UHF y el pedazo de arriba, ¿sí? Normalmente las longitudes se miden o en metros, o en centímetros, o en milímetros. ¿Está bien? Bien. Ahora, nos queda una cuestión acá. Acá hablamos de, por ejemplo, dijimos que en la banda de 80 metros la frecuencia es 3,5 MHz, la banda de 40 es 17 MHz, bueno, arranca, vamos a hablar de los comienzos de la banda, ¿no? La banda de 15 metros 21, la banda de 6 metros 50. Pero ¿por qué? ¿Alguien ya me sabe decir por qué si yo hablo de 3,5 MHz, estoy hablando de 80 metros? ¿O por qué cuando yo hablo de 50 MHz hablo de 6 metros? ¿De dónde viene? No, bien. No tienen por qué saberlo. Nadie nace sabiendo. El tema es el siguiente. Las señales de radio viajan a la velocidad de la luz. ¿Sí? Cuando empezamos la clase dijimos que en la naturaleza hay un montón de fenómenos que hacen que se propaguen, se propaguen en forma de ondas. Dimos el ejemplo del bote, dimos el ejemplo de la guitarra. La luz se provoca también, una de las formas que se transporta en el espacio es en forma de onda. Y es lo más rápido. ¿Sí? Todo de ahí para abajo va a menos velocidad. El tope es la velocidad de la luz. ¿Por qué? No sé, el que tenga fe, pregúntele a Dios. El que sea ateo, revivan a Einstein y pregúntenle a él. La física es así, chicos. Pero el tope es ese. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Entonces, si yo divido la velocidad de la luz, que es ligerita, son 300, acá casi 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Para que tengan una idea, es más o menos casi la distancia que ahí tenemos de la Tierra a la Luna. O sea que una señal, nos decimos hola, vamos a escuchar un delay de casi un segundo. O la señal va a tardar esa distancia a llegar hasta la Luna. Bueno. 3 veces vuelta a la Tierra en un segundo. ¿Cómo? 3 veces da la vuelta a la Tierra en un segundo la luz, para que se den una idea de la velocidad. Exactamente. Si tomamos ese ejemplo también, si lo paramos en alguna torre imaginaria, uno pudiera apuntar un faro, un láser, dar el tiempo que tarda, la velocidad que va, podría dar 3 vueltas. Exactamente. O, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la Luna. O sea, muy rápido va. Entonces, las señales de radio no escapan a eso, viajan a la velocidad de la luz. Entonces, hay una ley física que dice que si yo divido la velocidad de la luz, lo divido por la frecuencia, ¿qué me da?
la longitud de onda. ¿Sí? Y hablamos de 300.000 kilómetros por segundo. En realidad es un puchito menos, pero vamos a hacer, digamos, se redondea a fines prácticos, como en el caso nuestro. Nosotros vamos a hacer, no vamos a poner una cápsula, un rover en Marte, necesitamos una precisión extrema y tenemos que hacer cálculos verdaderamente complejos. Para hablar con un amigo que tiene en Córdoba o en Mendoza, vamos a fines prácticos. Entonces, una fórmula muy común, que la van a encontrar por ahí, que es hacer 300, ¿sí? Por lo de los 300.000 kilómetros por segundo, dividido la frecuencia en megahertz, me da la longitud de onda. ¿Sí? Si yo hago 300 dividido 50 megahertz, ¿cuánto me da? No, se me da cuenta. 6. La banda de 6 metros. ¿Por qué la banda de 6 metros es de 6 metros y no 4 metros? Si yo de la velocidad de la luz la divido la frecuencia, me va a dar la longitud de onda, la medida esta. Esta medida corresponde a, en el caso de 50 MHz, a una longitud de onda de 6 metros. ¿Sí? Si sacan la cuenta, sí que la podemos hacer con 14 MHz, con 7 MHz, van a ver que da 160, da 80, da 40. La banda de 30 metros, de todo no visto, no van a poder salir, pero la banda de 30 metros está en 10 MHz. Si yo hago 300 dividido 10, ¿cuánto me da? 30. Si nos apunta la reglamentación, van a ver que la banda En el caso de 300 dividido 7000 te da 0,42. La banda de 40 metros. Exactamente. Lo que pasa es que se redondea. Pero te da... Como si lo haces por 35, 3,5. 3,5. Claro, es el mega. 3,5. Ahí estaría una banda de 80. Sí, pero ahí hay un error ahí. Le da 8,57. Los 300 dividido la frecuencia, que la frecuencia de 80 no son 3500. Sí. Dividido 3.5. 85 metros. Ah, está bien. La banda de 80. Sí, está perfecto. Si no, anda a reclamar en lo físico. El tema, y por ejemplo, cuando vos te vas moviendo de frecuencia dentro de una banda, Sí. ¿la banda sigue fija o se va moviendo cuando vos vas moviendo la frecuencia? La longitud de onda. No, la longitud varía. Lo que pasa que, bueno, ahí vamos justo a la otra parte, ¿no? Y ahí está claro lo que vos preguntás, porque esa pregunta es buena. ¿Qué pasa? Una de las cuestiones es, cuando empieza la radio, en los comienzos del siglo XX, ¿sí? No había, o sea, si bien daban todos los cálculos matemáticos, y por eso obviamente se pudo empezar a hacer los primeros equipos, los primeros transmisores, los primeros receptores, con galena, con cohesores, en el caso de los receptores, en el caso de los transmisores se usó transmisor a chispa, o el SOS, bueno. Por ejemplo, en el célebre triste Titanic, se usan transmisores de chispa. No había elementos para ser tan exactos en la frecuencia. Hoy yo le pregunto a uno de los chicos, che, la frecuencia de la red de acá del club y es 145 465. Tecladito, tiqui, 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 yendo de vuelta a la perillita, pulso y la abrí. En aquella época no había equipos que tuvieran tanta precisión. Entonces, ¿qué se usó? Se usaba la longitud de onda. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Dónde nos encontramos? En 3.500 kilociclos. Nos encontramos en la banda 80. Y vos con tu transmisor a chispa, más o menos, calculamos el largo del cable, que ahora vamos a llegar a esa parte.
Y vos con tu receptor, con la piedrita de galena, con el cohesor, con animaduras, ahí trataba de escucharlo al tipo por donde no te aparecía. Entonces era bastante rudimentario. Después, obviamente, cuando avanza la tecnología, se desarrollan elementos más precisos, entonces ya pues, empezamos a hablar, ya se empieza a estandarizar el uso de la frecuencia en kilohertz. Pero se sigue hablando de bandas por una cuestión práctica. ¿Sí? Si yo a ustedes le digo, che, vamos a salir en 40 metros, y sí, ya más o menos sabemos en qué pedazo del espectro estamos. Bueno, salimos 7100, che, pará, hay una ruedita, subí 5 arriba, hay otro más, pará, 10, vos escuchás bien, yo escucho más, listo, salimos 110. Pero hablamos de bandas por una cuestión de esa, hoy en día se habla de bandas por una cuestión de practicidad. Y en cuanto a la pregunta que vos hacías, si decimos que la velocidad de la luz es una constante, y la frecuencia no, porque si yo me pongo en 7100, no es lo mismo que 7200, por ende la longitud tampoco va a ser la misma. Varía. Pero a fines prácticos no influye. ¿Sí? Por eso cuando vos vas a calcular la antena, y ahora vamos a la parte de la antena, el porqué de las medidas, normalmente uno lo que hace es tratar de calcular el largo de la antena para que me funcione en el pedazo de la banda que más me interesa o en el centro de la banda. Entonces eso me va a permitir a que yo pueda operar un poco más abajo, un poco más arriba, y la variación, porque la antena, con lo que vos planteás, es lógico, tendría que ser medida como telescópica. Che, subí de frecuencia, tengo que achicarla. Bajá de frecuencia, tendría que tirarla. Te quiero ver un dipolo de la banda 160, son 80 metros de alambre. Y lo que tenés que mover para irte, para que el pozo de la antena te quede, o sea, la sintonía justa de la antena te quede en la parte más baja de la banda, la parte más alta de la banda, tenés que sacarle un par de metros, ¿eh? No es que le corto un cachito y tenés que sacarle un pedazo como esta mesa. Te quiero ver hacer un sistema telescópico. No es práctico. Y tampoco en la práctica vas a encontrar una diferencia.